Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este módulo de parte de Iglesia Central. Queremos hablar sobre la comunicación efectiva, sobre todo dentro de la iglesia, lo que tú pienses, sueñes, lo que quieras transmitir, se cumpla a través de tus palabras. Iglesia Central, una iglesia diferente, desea capacitarte para que tengas un mejor ministerio efectivo. Quiero mencionarte una frase que me encanta y dice: lo que no se comunica no existe. Necesitamos comunicar para que las cosas realmente existan dentro de la iglesia. Bueno, pues quiero mencionarte también que a Jesucristo, sobre todo cuando estaba en la tierra, Él ocupaba todos los materiales, toda cosa le inspiraba para comunicar. Usó parábolas, usó muchas cosas, se subió en una canoa, comunicó a multitudes de personas. Muchas personas le siguieron porque tenía una comunicación efectiva. Quiero que entiendas que para él todo era una oportunidad para anunciar el mensaje del reino de Dios, el agua, el vino, una piedra, los campos, los sembradíos, la labranza, el cielo, incluso el sol, la vida, la higuera, la semilla, la tempestad. Si te das cuenta, él utilizó todo, se inspiró de todo para comunicar el reino de su Padre. Yo te quiero inspirar a ti a que te emociones y puedas conectar a través de tus palabras de pasión con la audiencia y que ellos puedan captar realmente lo que quieres comunicar. La primera impresión es la que cuenta, no la desaproveches, por favor, ya que, como dijo Groucho Marx, nunca tendrás una segunda oportunidad para caerle bien a las personas. Jesús, el mejor comunicador. Y quiero repetir esto porque Jesús se inspiró de todos los materiales para comunicar el reino de su Padre. Jesús es el mejor comunicador. Hace muchos años, en una diminuta y desconocida aldea que no parecía en el mapa, nadie sabía, ahí en ese lugar, en ese diminuto lugar, nació un niño. Su madre era una campesina, su padre un humilde artesano judío. Su cuna era un lugar donde se ocupaba para alimentar al buey, al burro, pero también su adolescencia y su juventud transcurrieron en otra pequeña ciudad insignificante de la cual no salían personas de renombranza. Trabajó silenciosamente también en un taller de carpintería, ahí donde nadie lo escuchaba, donde solamente ocupaba las manos, y tuvo que tener 30 años de edad para salir a un ministerio efectivo de comunicación. Durante 3 años, Jesucristo se desempeñó como predicador ambulante. Esto es algo interesante. ¿Quién ahora se inspira en alguien que comunica en las plazas, en un jardín? Bueno, Jesucristo se inspiró y su ministerio fue de una manera ambulante. Jamás escribió un libro, no llegó a ser gerente, no tuvo casa, no tuvo un domicilio, no alcanzó títulos enormes académicos, se alejó apenas unos kilómetros del lugar donde él nació. No conoció las grandes ciudades, no saludó a reyes, no saludó tampoco a presidentes ni a grandes empresarios. Sus amigos más cercanos eran simples pescadores. Se presentaba como él mismo. Esa era su única carta de recomendación. Pero aún así, Jesucristo fue el mejor comunicador. Jesús fue un experto, el mejor comunicador que hasta el momento ha tenido toda la humanidad. Si no, ¿cómo se explica que su mensaje tuviera tanta potencia, que tuviera tanta vigencia a través de los siglos, y que fue acompañado a través de sus parábolas, de sus enseñanzas, y que también estuvo en condiciones adversas
cerca de 5,000 personas estuvieron escuchando sus palabras con atención. Eso es algo asombroso, porque Jesucristo no necesitó un teclado, no necesitó una proyección a través de un cañón, de un proyector, no necesitó luces, no necesitó una plataforma, un micrófono. 5,000 personas estaban atentas escuchando lo que él comunicaba. Para lograr esto, Jesús definitivamente era un hombre muy agradable, un hombre muy simpático. Qué antipático, lo siguen con hambre y sin techo ese número de admiradores. O sea, esas personas tenían hambre quizás, esas personas no tenían dónde sentarse, pero estaban admirando lo que él decía a través de sus palabras. Su ejemplo de comunicación debe servirnos para entender cómo debe ser tu mensaje. Y yo quiero inspirarte a eso. Quiero darte 14 características que él nos señaló con toda claridad. Y quiero que estés muy atento a estas 14 características. Una de las características muy importantes para Jesucristo para comunicar el mensaje, el número 1 es que seas positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cambió el lenguaje judío y la polaridad del mensaje. Prácticamente Jesucristo destruyó los números de los mandamientos de Moisés para hablar de las bienaventuranzas. Empezó a decir dichosos, benditos. Esto lo puedes encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. A la gente no le gusta que la regañen, y él no generó rechazo. Usó un lenguaje de amor y proclamó el amor. No quiero decir que Jesucristo dejó a un lado la ley. No, la ley es muy importante para que las personas entiendan la gracia. Pero en este momento, en el área de tu ministerio, tú tienes que utilizar más la gracia para poder ser efectivo y comunicar el amor y el lenguaje de Jesucristo que Dios te ha dado a través de su palabra. Entonces, no olvides, sé positivo. El número 2 es que es cotidiano, es decir, todo su mensaje estuvo enmarcado o aterrizado en las actividades cotidianas. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 14. Yo te pido que lo leas con calma y que hagas tus apuntes para que puedas, al momento de estudiar y preparar tu mensaje, puedas ir a estos textos y puedas inspirarte. Jesús, el mayor teólogo de todos los tiempos, no fue un teólogo para la gente. Lo fue antes de los doctores que le entendían. Sí, habló de teología con las personas que se requerían y lo admiraban, como lo hicieron cuando tenía él solamente 12 años, y se asombraban con profundidad al momento de hablar y al momento de que él enseñaba. Pero tú tienes que hablar de una manera cotidiana, de una manera en la cual se está hablando en estos tiempos, para que seas claro y ellos puedan captar y puedan tomar el mensaje que tú les quieres dar. Número 3 es que tú seas claro y contundente. Es decir, su lenguaje de Jesucristo no era a medias tintas, no era así, pero no, era así, pero no. Es decir, el público no acepta la indefinición frente a la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, puedes ver la enseñanza del adulterio. Puedes ver en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30, la enseñanza sobre el divorcio. Puedes ver en Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32, Jesucristo les habla sobre la venganza. En Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42, su posición fue clara e inconfundible. Jamás vemos a un Jesucristo dudando de lo que decía. Vemos a un Jesucristo con firmeza de lo que hablaba, con seguridad. Y yo quiero invitarte a que en el momento de que tú estés comunicando, hables con esa firmeza, con esa seguridad, que no dudes de que Jesucristo te va a usar y de lo que tú te has preparado con anticipación va a ser de una manera efectiva. Número 4,
quiero decirte que Jesucristo da otra característica más, es que ponía Pero ejemplos. yo os digo, El amad a vuestros pegante enemigos, son los ejemplos. bendecid a los No que os olvides maldicen, ocupar haced todo bien lo a que los está que al os alcance aborrecen, de tu mano. y orad Puede ser una por los... cinta adhesiva, puede ser una pequeña libreta, puede ser una tablet, puede ser un anillo, puede ser unos lentes. Todo te tiene que inspirar para hablar sobre el reino de Dios. Es decir, el pegante de todo mensaje son los ejemplos. Y Jesús los ponía a cada paso. La gente es concreta, la gente para entender debe referenciar el mensaje con su vida diaria. La polilla que corroe, habla Jesucristo, la lámpara del cuerpo, los dos amos, las aves que vuelan, los lirios del campo. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 34, puedes encontrar estas enseñanzas. La viga en el ojo, las perlas en los cerdos, la piedra a cambio de pan, la culebra por el pescado, la puerta angosta, los lobos disfrazados, los higos no cosechados, el árbol bueno, el árbol que no da fruto, el hombre prudente, los higos no cosechados. Y hay tantas historias que se me vienen a la mente, la cueva de las zorras. Todo esto y más puedes encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 19, 8, 20. A nosotros nos parecerá algo exagerado, pero Jesús así lo hizo. Hoy te quiero decir que tú pongas ejemplos al momento de que comuniques. El número 5, la característica, quiero decirte que Jesucristo hablaba un lenguaje directo. La palabrería nos ahoga. A veces menos es más. Es más efectivo cuando hablas menos, llegas a comunicar más. Homilías muy largas están en total desbalance con la gran ceremonia de la Eucaristía. Sea vuestro lenguaje sí, no, dice Mateo capítulo 5 versículo 37. Pedid y se os dará, dice Mateo capítulo 7 versículos 7 y 8. Hay que desconfiar de los que hablan demasiado, dice el pueblo. Se comunica siendo más concreto. Es decir, que cuando tú comuniques, te invito a que seas concreto. Cuando hablas más, te confundes más. Cuando hablas más, comunicas menos. Número 6, característica número 6. Acompañaba con signos su mensaje de Jesucristo. Jesús utilizaba permanentemente otros lenguajes de los que nosotros no somos muy constantes o no somos muy conscientes y que poseen una efectividad mayor que la palabra. Infortunadamente, los evangelios poco nos cuentan de ello, aunque viven algunos ejemplos. ¿Cuáles? Cuando imponía las manos, cuando tocaba a los enfermos. De esa manera Jesucristo estaba enseñando a través de signos y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 8, versículo 13 al 15, versículo 9 y versículo 29. Yo te quiero invitar a que eches mano de ello y que leas esta parte de la Biblia donde Jesucristo echa mano y es consciente de una efectividad mayor cuando Él cree, impone manos y cree totalmente que el Espíritu Santo, que su obra redentora va a ser efectiva. Cuando tú estés comunicando, cree en esto, que lo que tú estás diciendo se va a hacer y Jesucristo va a obrar para que así sea. Entonces los que te estén escuchando van a escuchar tu seguridad y van a escuchar tu fe que tienes a Dios y ellos van a creer en este tipo de signos. Ok, quiero mencionarte el número 7, la característica número 7, y es la discreción. Evita la fama, evita el reconocimiento público, que es con lo que muchos batallamos o batallan. La cuestión del reconocimiento cuando uno quiere comunicar, la cuestión de que querer ser reconocido por todo el público cuando alguien quiere comunicar. Mateo capítulo 8 versículo 4, Mateo capítulo 9 versículo 30, Mateo capítulo 12 versículo 16 habla sobre el orgullo.
Y no solamente es falta evidente de inteligencia el orgullo, sino que es totalmente irrespetuoso e ignorante. Se necesitan comunicadores con discreción y sencillez en el lenguaje, porque las actitudes hablan de riqueza interior, no de exterior. Quiero invitarte a que seas discreto al momento de comunicar. No estés pensando en querer tener reconocimiento por todos los que te están escuchando. No estés pensando en querer tener la fama o que seas el mejor comunicador, porque eso solamente habla de una persona orgullosa que es totalmente ignorante e irrespetuoso. Perdóname por estas palabras, pero necesitamos en la iglesia, Jesucristo está buscando comunicadores discretos y sencillos, con un lenguaje y una actitud, con una riqueza totalmente interna que viene del alma, que viene del corazón. Número 8, quiero darte esta característica y es el tono. Importa bastante cómo hablas, la tonalidad de tu voz. Tampoco este aspecto está consignado en los textos evangélicos. Lo que importa es el tono, dice la gente. Varios pasajes tendrían más fuerza si los imaginamos como en realidad debieran ser. Si tú lees la Biblia tiene mensajes, signos exclamativos, tiene signos de interrogantes. Y cuando tú lees la Biblia de esa manera, empiezas a imaginar más clara la palabra y entra una comunicación más efectiva, más fuerte. Así tuvo que ser la Biblia. No sé si recuerdas esta parte donde Judas se entrega a Jesucristo y le dice: amigo, con un beso entregas tú al Hijo del Hombre. Esta pregunta pudo ser enfatizada con el tono cuando dice amigo, o cuando dice beso, o cuando dice tú, o cuando dice Hijo del Hombre. En cada paso la frase escrita es igual, pero dicha varía totalmente su significado. Es decir, tu tono de voz va a decir mucho de lo que quieres comunicar. El texto que tú quieres leer, memorizar y comunicarlo va a decir mucho cuando tú le pones el tono de voz que debe de ir el correcto. La característica número continua que te quiero dar es sobre la didáctica. Es decir, con frecuencia cuando Jesús hablaba, los evangelistas les enseñaba diciendo: Jesús era un maestro y practicaba las normas básicas de la didáctica. Sabía dar instrucciones y consejos como cuando envió a los apóstoles. Con esto quiero decirte que es importante que tú estudies los métodos y técnicas de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que lo que tú hablas tiene que enseñar. Mateo capítulo 10 nos habla mucho sobre la didáctica de Jesucristo en este mundo. La siguiente característica quiero hablarte sobre la dialéctica. Es decir, que Jesucristo utilizaba con frecuencia los polos extremos, totalmente extremos. La dialéctica tiene como resultado el tertium quid, que es dinámico y contundente. Es muy importante que tu mensaje sea muy dinámico, que puedas moverte, que puedas hablar, que puedas dirigirte a las personas de una manera dinámica y contundente. Cuando tú haces eso, le estás dando fuerza a tu mensaje, le estás dando claridad al lenguaje. O algunos ejemplos en la Biblia podemos encontrar el enfrentamiento entre padres e hijos en Mateo capítulo 34-39, el reproche contra las ciudades incrédulas, Mateo 11, 20, 24, es el método de debate y argumentación que busca encontrar la verdad
confrontando ideas opuestas. Es decir, que cuando tú vas a comunicar, te estás presentando ante muchas personas que traen ideas opuestas a lo que tú has creído. Y con esta característica, tú tienes que utilizar y ser fuerte, claro, en lo que comunicas. La siguiente característica quiero hablar de sobre que es simbólica. Dentro de su preocupación para hacerse entender Jesucristo, otro de los recursos más utilizados en sus intervenciones eran las metáforas, las historias simbólicas. En todos los evangelios vas a encontrar metáforas, historias simbólicas, imágenes. Jesús hubiera sido un cineasta, un gran cineasta. Quiero que vayas a Mateo capítulo 12:40. Nos habla sobre la historia de Jonás. La historia podría ser, no sé, la reina del sur en Mateo 42:44. La madre y los hermanos de Jesús en Mateo 12:49 y 50. Tienes que ser un comunicólogo de manera simbólica. La siguiente característica que te quiero decir es que es el hombre de las parábolas. Por esto a Jesús se le criticaba mucho, porque era el hombre de las parábolas, era un contador de historias, era alguien interesante que al momento que hablaba, los demás escuchaban porque sus historias eran fascinantes, eran interesantes, eran muy buenas. Era un cuentero, podría decir alguien actualmente. En los tiempos modernos, afortunadamente, el mismo Jesús nos explica la razón. A ustedes, dice la Biblia, a ustedes, es decir, a ustedes los discípulos, Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos, es decir, a la gente común, no. Mateo 13:11. Es decir, Dios te está dando a conocer los secretos que a muchos no lo tienen. Tú puedes contar grandes historias porque las conoces, porque has oído de ellas y sobre todo porque tienes fe de que son hechas realidad. Por eso les hablo por medio de parábolas, dice la Biblia, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. Mateo 13:13. Traduciendo el mensaje sería: la teología no es para los seminarios. Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas. Habló a la gente y sin parábolas no les hablaba. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Hablaré por medio de parábolas, diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. Mateo 26, 36, 44. Dios te ha dado lo mejor, te ha dado los más grandes secretos y quiero pasar a la siguiente característica. Escucha. Jesús tenía la inmensa y necesaria capacidad de escuchar, se sentaba con tranquilidad a oír a su interlocutor y no tenía algo aquí. Su interlocutor era el Espíritu Santo, era su Padre. Y no establecía diferencias entre las personas a las que escuchaba. Igual hablaba con poderosos, hablaba con personas muy humildes y hablaba con personas sencillas, hablaba con personas extranjeras, como la samaritana en Juan 4, 1, 42, como la sirofenicia en Marcos 7, 24 al 30, hablaba con pecadoras reconocidas, y ellas precederán a los demás en el reino de los cielos, dice Mateo 21, 31, con la adúltera, Juan 8, 2 al 11, Jesús escuchaba. Y si tú quieres ser un comunicador, tienes que aprender a escuchar. Ahorita yo te felicito porque estás escuchando. Y la última característica es necesidad de la oración. La diferencia de los mensajes profanos a los del Evangelio, sin duda, estriba en que el trabajo de comunicación del Evangelio tiene que estar permanentemente acompañado por la oración. Jesucristo oraba para poder tener una comunicación efectiva.
porque se comunicaba con su Padre para que Él les revelara los más grandes secretos, les diera la revelación, el rema. Tú, comunicador, tienes que orar. Tienes la necesidad de orar para que Jesucristo te dé la revelación y esa revelación pueda salir para que otros puedan escuchar. Sin ella las palabras no tienen sentido ni tampoco van a ser efectivas. Un hombre de oración se convierte en ipso facto, en el parlante de Dios. Todas las grandes acciones de Jesús estuvieron precedidas por jornadas de oración. Comunicador, que todo lo que tú vayas a comunicar esté precedido por largas charlas de oración con tu Padre. Al iniciar su vida pública, Jesucristo comunicó de una manera asertiva, Mateo capítulo 4. Antes de algunos milagros comunicó de una manera efectiva, Mateo 14:13. Antes de la pasión y muerte de Jesucristo comunicó de una manera asombrosa, Mateo 26, 36, 44. Enseñaba sobre la oración verdadera, Mateo 5:13, Mateo 7, 7 al 11. Tú tienes la necesidad de orar para poder aprender a comunicar.